Documentación e Información del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina. Bueno, mi trabajo se llama Sistemas de Gestión de la Calidad, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control y su aplicación en bibliotecas. Bueno, los objetivos de mi presentación son, por un lado, describir el sistema de peligros y puntos críticos de control, haciendo hincapié en los conceptos principales de dicho sistema. Y por el otro lado, la intención es aplicar dichos contextos en los procesos de las bibliotecas. Bueno, la presentación se divide en dos partes. En la primera de ellas voy a explicar brevemente en qué consiste el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control, y luego voy a analizar su aplicación en los procesos bibliotecarios. Bueno, el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control se posiciona dentro de los sistemas de gestión de la calidad, como son las normas ISO y las buenas prácticas de manufactura, que en muchas instituciones se aplican. Bueno, este sistema es conocido por sus siglas en idioma inglés como HACCP, y surgió en el marco de la industria alimentaria. La idea era asegurar inocuidades en el marco de los programas de viajes espaciales tripulados. Entonces, la idea era contar con un sistema preventivo dinámico que se centrara en el análisis de cada fase de la producción del alimento, en vez de los sistemas anteriores que se basaban en la inspección y corroboración del producto final. Entonces se propuso el HACCP justamente como un sistema preventivo y dinámico. Dicho sistema está reconocido internacionalmente y sus principios están explicados por la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El sistema consta de 7 principios. Bueno, el primero de ellos es realizar un análisis de peligros, luego determinar cuáles son los puntos críticos de control, establecer sus límites críticos, un sistema de vigilancia, de control de esos puntos críticos, determinar cuáles van a ser las medidas correctivas, establecer procedimientos de verificación y establecer un sistema de documentación. Bueno, solo me voy a centrar en los dos primeros principios, que son el objeto de estudio y el presente trabajo, que justamente tiene que ver con el análisis de peligro, las medidas preventivas y luego la determinación de los puntos críticos de control. Bueno, el primer principio, que se refiere al análisis de peligros, implica: uno tiene un procedimiento que va a estudiar, para lo cual es necesario contar con un diagrama de flujo para poder visualizar cuáles van a ser las fases de ese proceso, y luego analizar en cada fase cuáles van a ser los peligros que se puede presentar. Bueno, en este contexto hay que preguntarse justamente qué se considera peligro. Bueno, un peligro puede ser definido como una calidad biológica, química o física que puede hacer que un producto no sea seguro para el consumo. Una vez determinados los peligros para cada fase del proceso que está siendo estudiado, es necesario fijar las medidas preventivas, que serían aquellas acciones o actividades que pueden utilizarse para controlar un peligro que se haya identificado. De manera también se puede prevenir un peligro, reducirlo a un nivel aceptable o directamente eliminarlo. Bueno, teniendo ya identificados los peligros en cada fase y las medidas preventivas, es necesario establecer cuáles van a ser los puntos críticos de control. Bueno, determinar los puntos críticos de control es una tarea bastante complicada. En general, la FAO propone un árbol de decisiones donde uno se tiene que responder una serie de preguntas para poder de este modo determinar si es un punto crítico de control o no. Yo acá no se los voy a mencionar,
pero quiero que sepan que existe. Nosotros consideramos un punto crítico de control, son aquellas fases donde de no existir un control se puede ver afectada la salud del consumidor. Entonces, son aquellos puntos que, que tienen que inciden sobre la seguridad del consumidor. A ver si me explico mejor. Hay puntos de control, pero los puntos de control son críticos cuando afecta la salud del consumidor. Esa es la diferencia, digamos. Tiene que verse afectada la salud del consumidor para que sea un punto crítico. Después hay muchos puntos de control. Y lo importante es que este sistema gira en torno de esos puntos críticos de control. Esa es la característica del HACCP. Y por el otro lado, para que ustedes tengan una idea más clara de los pasos a seguir en este sistema, es, por un lado, uno puede tomar un proceso, un producto y observarlo desde el principio hasta el fin. Luego decidir dónde pueden existir peligros significativos. De ahí establecer los controles y vigilarlos, digamos, y luego escribir y documentar todo. Y después sí establecer un monitoreo, del sistema. Bueno, en esta segunda parte ya sí voy a ponerme a explicar de qué manera se pueden aplicar dichos conceptos en nuestro contexto. Obviamente hay una limitación principal, que es que el sistema HACCP está pensado para la industria de los alimentos y afines. Para poder aplicarlo en nuestro contexto es necesario redefinir dichos conceptos. Bueno, de todos modos, ¿por qué decidí hacer este trabajo? Porque me parece que el sistema podría ayudar a las bibliotecas que estén aplicando las normas ISO a analizar los procesos de una manera más dinámica y también considerar, digamos, los peligros que pueden aparecer y tratar de prevenirlos en muchos casos o controlarlos, y también centrar el control en aquellos puntos del proceso donde realmente es crítico. Bueno, para eso yo lo que hice es estudiar dos casos concretos. Bueno, el primer caso es el proceso de consulta en sala en un sistema de estanterías abiertos, y luego el proceso de préstamo del material bibliográfico a domicilio. Para elaborar los diagramas de flujos de estos dos procesos yo estudié varios manuales de procedimientos. Obviamente cada biblioteca tiene su sistema y lo tiene que elaborar en función de justamente el procedimiento. Y como muchas bibliotecas aplican las normas ISO o elaboran manuales de procedimiento, esta tarea se ve mucho más facilitada, digamos. Bueno, ahora lo que yo les voy a mostrar es el diagrama de flujo del primer proceso que estudié, que es el de consulta en sala, en un sistema de estanterías abiertas. Bueno, ustedes, si lo pueden ver bien, van a tener, bueno, desde el inicio hasta el fin, todas las fases. Bueno, lo que se hace en este caso es, para cada fase, preguntarse cuáles son los peligros que pueden surgir. En el caso, por ejemplo, de lo que es la consulta del catálogo, ahí qué peligro se puede presentar. En primer lugar, puede haber problemas que presente el usuario a la hora de poder definir su necesidad de información en una estrategia de búsqueda. Esto puede suceder porque el usuario desconoce también cómo buscar en el catálogo y demás. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar? Bueno, por un lado, formación del usuario en el uso del catálogo. Por el otro, brindar una orientación al usuario en el momento. Bueno, esos son los peligros y las medidas que yo detecté para esa fase. Luego tenemos cuando el usuario completa el formulario. Bueno, aquí básicamente a veces sucede que los usuarios, por desconocimiento, dejan en blanco algunos casilleros del formulario.
que luego son importantes a la hora de la búsqueda del material solicitado. En este caso, ¿cuáles son las medidas que se pueden establecer? Bueno, elaborar sobre todo un formulario sencillo, básico, para que el usuario no demore mucho en completarlo, bueno, y complete todos sus datos. Luego, la fase de verificación de los datos y disponibilidad. En muchos casos justamente los usuarios omiten datos y esto puede dificultar la localización del material. Y bueno, muchas veces los materiales que se solicitan son de consulta restringida para un determinado tipo de usuario y muchas veces los materiales se encuentran en préstamo. ¿Qué medidas se pueden tomar? Por un lado, elaborar también un formulario sencillo, establecer un sistema de reserva del material en el caso de que no posea la biblioteca y también poner a disposición de los usuarios el reglamento de la biblioteca. Luego, en la fase de búsqueda del material, el peligro que puede aparecer es que los materiales no se localicen porque se encuentran mal ubicados en el estante. Bueno, acá los controles tienen que ejercerse a la hora de guardar el material y también efectuar revisiones periódicas de la colección. Y por último, a la hora de verificar el estado del material, los peligros que pueden aparecer justamente que el material, una vez que se consulta, se dañe. Y esto se debe a falta de conocimiento a la hora de cómo manipular, utilizar los materiales. De ahí que las medidas son formación del usuario, guías para orientar al usuario en la manipulación correcta de los materiales, también establecer sistemas de vigilancia y monitoreo en las salas de lectura, y también que siempre conozca el reglamento de la biblioteca para que el usuario sepa a qué atenerse en el caso de que el material se lo dañe. Bueno, yo les voy a pasar a mostrar el modelo de cuadro donde se ven las fases que yo les mencioné, algunos de los peligros puse acá como ejemplo, las medidas preventivas o de control, y acá sí fijé los puntos críticos. Se fijaron 4 puntos críticos de control. Bueno, ¿por qué lo fijé acá y en otras fases? Porque tanto en la hora de consultar el catálogo como en el tema de la verificación de los datos y disponibilidad, en la búsqueda y en la verificación del estado, todos estos factores, si no se ejercen un control estricto, se puede ver afectado el servicio y por ende se ve afectado el usuario en la satisfacción de su necesidad de información. O sea, yo los puntos críticos acá los considero cuando se ve afectado el usuario en la satisfacción de su necesidad de información. Bueno, el otro ejemplo es el diagrama de flujo de préstamo del material. Bueno, acá yo tomé, ahora los voy a mostrar, fases analicé. La fase de disponibilidad del material y la fase del registro del préstamo. Bueno, acá yo hice el mismo tipo de análisis. En la disponibilidad del material, los peligros que se puedan encontrar es que el material no se encuentre disponible y que el usuario no pueda ver satisfecha su necesidad de información. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, en este caso justamente que se establezca un sistema de, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, de reserva del material bibliográfico. Y por el otro lado, también un servicio de orientación al usuario, cosa que si ese libro que solicitan está prestado, no se vaya con las manos vacías, sino que alguien lo oriente para sugerirle algún otro material que pueda satisfacer su demanda, por lo menos en el momento. Y por el otro lado, registro del préstamo. En ese momento puede surgir que falten datos, sobre todo los de localización del usuario, que muchas veces los usuarios cambian sus datos, teléfonos, mail, y no lo notifican, y eso hace que, bueno,
después uno lo quiere ubicar, ya sea para brindar un servicio o para hacer un reclamo, y bueno, no se pueda lograr esto. Entonces es fundamental que en ese momento se corrobore cada tanto por lo menos los datos, que el usuario mantenga su teléfono, si hay algún cambio que lo informe, y bueno, uno actualiza el sistema. Bueno, acá yo fijé un solo punto crítico de control, que es justamente el registro del préstamo, que es fundamental porque también, ya sea que en el préstamo de no tener algún dato importante para localizar al usuario, bueno, se ve afectado el servicio y también al usuario en la satisfacción de su demanda. Bueno, digamos que la idea fue un poco plantear otra manera de analizar los procesos bibliotecarios, como ya les decía, de una manera más dinámica y preventiva. Y creo que esto puede enriquecer para también centrar el control donde es crítico, en aquellos puntos donde verdaderamente es crítico. Y bueno, eso es todo. Espero que lo hayan disfrutado y que lo hayan podido escuchar y verme bien, porque es la primera vez que hago esto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, me alegro porque la verdad que estaba súper nerviosa, no me andaba el micrófono, así que estuve hasta último momento. Así que bueno, lo que traté es de buscar un tema original, bueno, porque hay mucho sobre normativas, es un tema bastante engorroso, pero bueno, me gustó justamente el enfoque preventivo. Creo que igual en la ponencia que está disponible en la página web hay otro proceso que estudié, y también explico un poquito tal vez más claro cómo apliqué el sistema. Bueno, muchas gracias, la verdad. Me alegra que bueno, me hayan podido escuchar bien. Sí. Igual, sí, como yo les decía, lo pueden después bajar. Sí, es cierto esto. El enfoque tiene medidas preventivas y luego sí medidas correctivas cuando se superan los límites críticos, que yo eso acá no lo traté porque es mucho más engorroso. En realidad mi idea original era redefinir todos los principios para aplicarlos en los procesos. Eso es verdad y es muy interesante. Lo que pasa es que no me dio el tiempo, la verdad les digo, no me dio el tiempo, entonces me quedé con los dos primeros, que ya es bastante, y después sí, la idea es continuarlo, sí. Sí, bueno, la verdad que yo también trabajo en una biblioteca donde no está sistematizado el préstamo y demás. Estuve un montón tratando de buscar un modelo de proceso más o menos que sea claro, porque eso es tan privativo de cada biblioteca que es muy difícil. Por eso cuando ustedes lean van a decir esto a mí no me sirve tal vez, y van a tener que establecer otras medidas en función de del sistema que ustedes empleen en cada caso. Y no te entiendo, ¿qué son los registros? Ah, no, están hablando entre ellos. Sí, a otras bibliotecas puede ser... sí, eso es cierto. Yo también había publicado un artículo sobre este tema y lo apliqué, este sistema, en todo lo que es conservación de la colección, desde que el documento ingresa hasta que se guarda en el estante, cuáles van a ser los peligros que se pueden presentar y también las medidas preventivas. Sí. Así que bueno, creo que eso es todo y bueno, yo les digo, bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno,
Muchas gracias, la verdad. Saludos para todos. Hasta luego.